Bueno, el grupo está conformado por César Patiño, Andrea Pinillos y yo, Daniela Barraza. Lo que vamos a hacer en este video es el análisis acerca de la ola de desarrollo en cada edad, de acuerdo con el mapa mental de la estrategia. Entonces, empezando, nosotros vemos que en cada edad predominan los recursos. En este caso, la primera edad vemos que los alimentos, las granjas por cada ciudad, la madera, los recursos raros. En la segunda edad vemos que está el metal, la pesca, el mercado como tal. La tercera edad está otra vez la madera, las granjas. Y vemos que cada vez va avanzando cada vez más. Digamos, en este caso predomina el petróleo y así sucesivamente. De acuerdo al mapa mental, vemos en la estrategia que nosotros nos centramos en recursos. Hablando de este tema, recursos, vemos que en los básicos tuvimos en cuenta el petróleo, el metal, la madera. En los extraños, nuestros compañeros pues encontraron lo que es la lana, el ámbar, los diamantes, como lo vemos en la primera era. Y de acuerdo a los alimentos, pues utilizamos los medios como la granja, la pesca, los recursos raros y las maravillas para así estar en toda la civilización. Bueno, pues en cuanto a nuestro segundo nodo, que son los avances que tienen relación con la ola de desarrollo, pues para poder avanzar de edad necesitamos tener unos avances, ya sean cívicos, militares o de conocimientos como tal. Bueno, entonces, por ejemplo, para llegar a las edades finales como la moderna o la edad de información o la era industrial, necesitábamos un avance muy importante, que era el avance de conocimiento respecto a las universidades, ya que esas universidades nos daban el conocimiento necesario para avanzar de esa edad. Si no, tendríamos esas limitaciones de quedarnos estancados en la edad en la que estábamos. En cuanto a las construcciones también son muy importantes para pasar de edad en edad. ¿Qué pasa con las construcciones? Nosotros nos basamos en empezar a construir más ciudades y por ende también empezar a construir y centrarnos prácticamente en la construcción de maravillas, que era el fin del juego, el que tuviera más maravillas. Entonces, en cuanto a esos avances, era importante esa construcción. ¿Para qué esa construcción? Para poder obtener un poder al final del juego y pues para ganar la partida como tal. Pues en cuanto a los militares, Daniela y yo no tuvimos tanto énfasis en los militares, pero pues nuestro amigo César sí se enfatizó en los avances militares. Por ende, aquí vimos que él en la Edad Media él empezó a tener avances militares y en cada iba teniendo más avances militares para obtener más puntos y como tal obtener más aldeanos. Bueno, entonces ahora vamos a grandes rasgos a ver cómo podemos hacer un análisis entre estos dos modelos. Entonces, ¿cómo podemos ver estos dos modelos? Acá tenemos una ola de desarrollo entre las distintas edades en las que avanzamos dentro del juego, ¿cierto? Que son la edad clásica, la edad media, luego la edad de pólvora, luego le sigue el siglo de la luz, la era industrial, la edad moderna y la edad de la información. Entonces, acá es todas las edades con las que uno avanza dentro del juego, y acá en el modelo mental tenemos la estrategia por la cual vamos a avanzar la que vamos a utilizar para avanzar dentro de esas edades. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una estrategia. Entonces comencemos. Edad clásica, ¿cierto? La edad clásica es donde vamos a conseguir los recursos básicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los recursos básicos? Los recursos básicos son el alimento y la madera en la edad clásica. Entonces nuestra estrategia ahí era buscar los recursos básicos, que eran la madera y el alimento por ese momento, ¿cierto? También avances militares y cívicos. ¿Para qué? Para poder hacer otras ciudades, obtener mayores alimentos, y militares para poder aumentar nuestro límite de población. Entonces ese era lo que nos tenemos que concentrar en la edad clásica, ¿cierto? La construcción de maravillas. ¿Por qué la construcción de maravillas?
pues existen dos tipos de estrategias distintas dentro de un juego que se gane por maravillas, por número de maravillas, y puede ser crear las maravillas del principio, ¿cierto? Hacer todo el esfuerzo por crear las maravillas del principio para que éstas te ayuden a obtener riquezas, ¿cierto? Que es lo que hacemos acá. Entonces las maravillas que vemos acá en la edad clásica son parte de una estrategia que es partir creando maravillas para que las maravillas te obtengan recursos para ir creciendo y avanzando de civilización. Esa puede ser una estrategia. Otra estrategia es concentrarse en los recursos, ¿cierto? Y el oro y todo esto, lo que necesitas para crear maravillas, es invertirla en avances. Entonces esos son los dos tipos de estrategias. Una, con los recursos iniciales con los que empiezas el juego, crear de una maravillas, ¿cierto? Para que ellas te den recursos. Otra es utilizar esos recursos para hacer avances, ¿cierto? Para obtener más recursos y luego hacer las maravillas al final. Listo. Entonces, bueno, esos son los dos tipos de estrategias, ¿cierto? Dentro de todo este mapa mental que nosotros hacemos. Entonces, hagamos un ejemplo de los dos tipos de estrategias que utilizamos en la edad clásica. Entonces, digamos, Andrea y Daniela hicieron pirámides, hicieron el coloso, porque ellas utilizaron los recursos iniciales para hacer esto todo. Pero ¿yo qué hice? Yo hice un avance militar para tener más aldeanos y construir más rápido, ¿cierto? Buscar recursos raros y así poder avanzar más rápido de edad. Eso fue lo que yo hice. Entonces aquí vemos claramente cómo podemos utilizar unas estrategias totalmente distintas que están basadas en los recursos y en los avances, que pueden ser avances militares y cívicos. Bueno, ahora avancemos en la Edad Media. Avancemos en la Edad Media. Listo. En la Edad Media ya hay que tener mucho cuidado con el tipo de civilización que tú escogiste. Andrea y Daniela tenían los egipcios, ¿cierto? Que podían hacer 2 maravillas por ciudad y además podían tener 7 granjas por cada ciudad. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Entonces, recordamos, con este mapa de estrategia ellas tenían los egipcios y yo tenía los griegos. Entonces, acuérdense que hay unas características de cada civilización de acuerdo a su ubicación en el mundo que le dan unas desventajas y ventajas con los recursos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta más que todo acá en la Edad Media, donde aparece el metal. ¿Por qué? Si tú tienes desventajas sobre la obtención de recursos con otras civilizaciones, tienes que buscar otras opciones. Entonces, por eso nosotros hablamos acá del recurso que en la Edad Media es el alimento, donde se pueden hallar grandes diferencias entre las civilizaciones en la obtención del alimento. Entonces existen diversos medios para obtenerlo. Uno puede ser por maravillas, recursos raros, ¿cierto? Pesca y granjas. Entonces yo digamos, en mi caso, yo que planteé, dije, bueno, yo apenas podía crear 5 granjas por ciudad y ellas podían crear 7, entonces yo voy a pescar, ¿cierto? Pero además de eso, ellas podían obtener recursos por las granjas, demás, ¿cierto? Y por las maravillas. Entonces yo dije, no, voy a buscar recursos raros. Entonces, de acuerdo a esta estrategia, entonces uno se va acá a la Edad Media. Entonces, por eso acá planteamos, acá hay pesca, ¿cierto? Hay nuevos mercados, ¿cierto? Y ellas siguieron creando, porque ellas tenían el alimento, ¿cierto? Ellos tenían la diferencia del alimento, entonces siguieron creando maravillas. En cambio yo no, yo estaba buscando nuevas formas de obtener recursos para así al final hacer las maravillas que tuvieran más puntos. Bueno, vámonos a la Edad de Pólvora del siglo de luces. La Edad de Pólvora del siglo de luces se caracterizan por nuevos avances en cuanto a las unidades de asedio. Entonces, como nuestra partida no consistía pues en combate, entonces nosotros lo que aprovechamos de estas edades era la obtención de recursos. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos hacer...